Tuma. Y arranco esta declaración porque he escuchado un discurso ahora desde el Palacio de Miraflores a las afueras o dentro del Palacio, hablando de un supuesto pacto. Yo no pacto y menos pacto con la ilegitimidad, con aquellos que yo considero que no son legítimos, que han obtenido un resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral sobre la base de todas estas incidencias del día de hoy. Estamos hablando de 3.200 incidencias en el proceso electoral. Yo quiero decirle al candidato del gobierno, el derrotado el día de hoy es usted, y se lo digo con toda firmeza. Usted es el derrotado, usted y su gobierno. Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. El pueblo venezolano merece respeto. Aquí no nos van a confundir ni a nosotros nos van a estar tratando, digamos, de colocar en una posición distinta de la que nosotros tenemos. La voz del pueblo es sagrada para mí, lo he dicho siempre. Yo respeto, el pueblo se expresa y lo que el pueblo diga vale para mí, vale todo, es la palabra de Dios. Para mí la palabra del pueblo está allí, igual que la palabra de Dios, como hombre creyente que yo soy. Yo le digo al Consejo Nacional Electoral, nosotros queremos aquí el Comando Simón Bolívar, nos diga cuándo vamos a tener nosotros acceso a todas las papeletas, a todas las cajas, que se cuenten las actas, que se cuente voto por voto, porque además, y ahí lo debo decir, en el mejor espíritu, nosotros al hablar con el gobierno, le dijimos al gobierno que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Y que nosotros, en aras de la democracia, la paz de nuestro pueblo y el compromiso que tenemos con Venezuela, nosotros queremos que se haga la auditoría, que se cuente voto por voto. Porque estamos hablando nada más y nada menos que de una diferencia. Es una diferencia pequeñita, sí, miren, así de pequeñita, así. Por eso yo le digo, y se lo digo a usted, candidato del gobierno, el gran derrotado el día de hoy es usted. Usted y lo que usted representa. Y yo debo además agradecer casi 1 millón de votos del partido oficial salieron a votar por Capriles. Y eso demuestra lo que está pasando en Venezuela. Eso demuestra que aquí el país espera respuesta. Aquí hay que darle la libertad a todos los que son presos políticos. Aquí hay que revertir el paquetazo. Aquí hay que mejorar los salarios. Aquí hay que tomar medidas que beneficien al pueblo. El pueblo hoy habló con contundencia. Las personas que están, los militares que vienen de Cuba, que están dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esos señores tienen que salir de aquí. Aquí la foto del país es otra. Y yo respeto profundamente al pueblo que hoy votó por otra opción. Pero yo exijo respeto al pueblo que votó por nosotros. Que estamos hablando el país en mitades.
dificultades. Eso hay que decirlo porque aquí si pretenden venir a atropellar o tratar de reaccionar de una forma distinta, que no se equivoque. Nosotros estamos aquí para defender a Venezuela, para defender los intereses de los venezolanos. Estamos aquí para defender al pueblo que piensa de una forma como piensa de otra, que es lo que hemos podido ver en el resultado que esta noche fue leído por el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero, señores rectores del Consejo Nacional Electoral, nosotros a esta hora les exigimos y tenemos el derecho de exigir que se haga la revisión de este proceso, la revisión detallada frente al país y frente al mundo, porque aquí hay, si usted suma todas las incidencias y suma además los votos en el exterior y suma además, como tiene el caso de Leopoldo, algunos centros de votación donde estamos hablando de alrededor de 300.000 votos afectados, estamos hablando además de todos los otros vicios que hubo, cierre de frontera, todo lo que hemos visto el día de hoy de utilizar grupos para amedrentar, todas las dificultades que se vieron el día de hoy. Si usted suma, estamos hablando de un proceso distinto, y lo digo nuevamente a Venezuela con toda la responsabilidad. Yo soy un demócrata convencido, soy un luchador y he respetado siempre la voluntad de nuestro pueblo y por eso hago esta declaración en estos términos. El pueblo hoy se expresó y ese resultado no refleja la realidad del país. Esa es la verdad verdadera, esa es la verdad del tamaño de Venezuela. Y yo quiero, pues sin duda alguna, que siempre ha sido mi lucha, que la verdad se conozca. Y vamos a hacer todo para que la verdad se conozca. Así que, señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de legitimidad. Y se lo digo con toda la responsabilidad del caso. Nuestra buena intención, que siempre estará aquí, nuestra buena intención ha querido ser tergiversada y malponerla frente al país, cosa que yo no le acepto, porque yo no negocio ni hago pactos con nadie. Yo respeto al pueblo y mi pacto es con Dios y con Venezuela. Yo no tengo aquí negociación con nadie y yo se lo quiero decir con toda la firmeza a los venezolanos. Yo dejé el pellejo para que este proceso que parecía imposible, mire dónde lo llevamos. Y no solamente dónde lo llevamos, sino con la certeza, con con la fuerza de visto todo lo que pasó. Este fue un proceso electoral donde el pueblo se expresó y ese resultado que está allí no refleja la realidad de lo que el pueblo venezolano quiere y aspira para este país. Usted sabe que este es un gobierno, mientras tanto, eso lo digo con toda la firmeza, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes de la República, en el marco del profundo amor que tengo al pueblo y a Venezuela para que este país cambie. Si antes tenía yo ánimo, ganas de luchar, ustedes, señores del gobierno, hoy me dan más fuerza y más ganas para continuar esta lucha. Quiero agradecer además a todos los testigos de mesa, todos los que tuvieron que aguantar atropellos, tiros en algunos centros de votación, que tuvieron que verle la cara al fascismo, que tuvieron allí que resistir para evitar que muchas cosas siguieran sucediendo. Algunos casos se dieron, lamentablemente. Intentos de abrir centros una vez cerrados, intentos de abrir las mesas, muchas cosas que vimos. Puntos de campaña
el voto asistido, muchas de las cosas que nos tocó el día de hoy luchar. Y eso es parte de esta situación que tenemos en el país, pero de un sistema que se está derrumbando, que está prácticamente, parece un castillo de arena, que lo tocan y se cae. Y esa es la realidad. Y nosotros estamos aquí, insisto, para que